Días Aragón. Pese a ser uno de los documentos notariales más solicitado, el testamento sigue siendo un gran desconocido para una parte de la sociedad. ¿Qué se necesita? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué problemas evita? ¿Es igual en toda España? ¿Qué ocurre si no se ha hecho un testamento? A todas esas preguntas vamos a responder hoy en nuestro tiempo de entrevista. Desaparece, como si no existiera. Hoy hablamos de herencias en nuestro tiempo de entrevista y lo hacemos con José Antonio Bisús, es abogado. Muy buenos días. Muy buenos días. Nos lo hemos planteado en esa introducción, ¿no? Algunas preguntas en torno a las herencias. ¿Los clientes suelen tener dudas? Yo creo que ahora es el tema de moda. Es el tema de moda por dos razones. Una, porque las familias tienen problemas. Quiero decir, hay familias que no las tienen, pero hay familias con problemas. Y luego todos tenemos problemas económicos y tenemos unas expectativas hereditarias. Y entonces, pues en los despachos de abogados es el tema de moda. Digamos que cada vez hay más interés, más intención en dejarlo todo arreglado. Convendría, quiero decir, hay que intentar dejar todo lo más arreglado posible para evitar problemas en el futuro, no dejar soluciones, no problemas. Y dentro de esas dudas, no sé si hay algún planteamiento, alguna duda más recurrente, algún tema que les planteen a los profesionales. Sí, en estos momentos está muy de moda lo que es la desheredación de los hijos. Quiero decir, hay unos problemas, los padres, no hay satisfacción en estos momentos por el comportamiento de los hijos. Y hay un grave, y nos acuden muchísimos casos en el asunto de cómo se puede desheredar a un hijo. Hay mucha preocupación también por la fiscalidad de las herencias, o sea, por intentar planificar para que el golpe económico sea el menor posible. Y ahora baja un poquito lo que se llama impugnación de testamentos, que es cuando antes había mucha relajación en las notarías en hacer testamentos a personas con falta de capacidad. Las notarías se lo están tomando más en serio, pero claro, en ocasiones es muy difícil para un notario saber si una persona que va allí tiene capacidad o no para otorgar testamento. Me decía que una de esas dudas, de esas consultas, es desheredar a los hijos. La pregunta es, ¿se puede? Evidente, se puede desheredar. Lo que pasa es que en Aragón, como sabe usted, tenemos el derecho foral aragonés y entonces aquí tenemos un problema. Es aquel que tiene más de un hijo no tiene ningún problema, porque puede tranquilamente mencionar a un hijo, desheredarlo y dejarle todo a los demás. Pero hay de aquel que solo tiene un hijo en Aragón, porque entonces nos encontramos con el caso de que ese hijo hereda o hereda. Y entonces tiene su legítima al 50% y no lo pueden desheredar. De hecho, como anecdótico, yo tengo un paquete de clientes entre 45 y 50 años de hijos solos que consideran que todavía no tienen que ir al mercado laboral, que tienen que pensárselo todavía un poco, y los padres pues se ven obligados a comprarles equipos de música de 3 o 4 millones de pesetas o de 30.000. Quiero decir que hay una problemática. ¿Se puede desheredar? Sí. Como tengas un solo hijo, problemas. Y en ese escenario, ¿no?, en el de solo un hijo, con el derecho foral aragonés en la mano no hay nada que hacer. No, tendría la legítima el 50%, no lo puedes desheredar y bueno, al que le toca a un hijo de esas características, pues tiene un pequeño problema, por no decir grande. Decíamos al inicio también, ¿no?, si la situación era igual en toda España. Ya vemos que no, que en Aragón tenemos nuestra peculiaridad. También conlleva otras ventajas, ¿no?, el derecho foral. Bueno, Aragón ha sido siempre una tierra de derecho, ¿no? No es una tierra de guerra, es una tierra de leyes. Entonces tenemos un derecho foral aragonés que es distinto. En Aragón hay tenemos Navarra, tenemos muchos sitios donde hay temas peculiares. Y aquí tenemos el derecho foral aragonés, que en materia de herencias pues nos deja el testamento mancomunado, o sea, un matrimonio. Aquí, que parece muy habitual, va junto al notario a otorgar testamento. En el resto de España no puede ir el matrimonio, tiene que entrar uno delante y el otro detrás. Cada uno su propio testamento. Tenemos también aquí lo que se usa muy poco, que son los pactos sucesorios, que es que los herederos y los padres pueden ir juntos a la notaría y dejar resuelto el futuro de la herencia. Y luego tenemos lo que se llama la fiducia aragonesa, que es muy famosa y está en manos de todo, que es la sartén por el mango. Quiere decir que un matrimonio puede coger el padre, si se fía de su esposa o la esposa se fía del marido, le deja a la persona que sobrevive la posibilidad de distribuir entre los hijos la herencia como quiera. O sea,
Vamos a suponer que usted y yo somos pareja, yo me muero y le dejo a usted la fiducia. Y usted podrá repartir entre nuestros hijos lo que considere, como lo considere oportuno. Otra película es yo cuando se sienta en el despacho digo, ¿te fías de este? ¿Te fías de esta? Si yo no me fío de usted, ¿qué hago? Dejo mi herencia ya directamente a los hijos, porque no me fío que usted se vaya con una nueva señora o señor, y todos los bienes que hemos hecho juntos para nuestros hijos usted los desbarate en el Caribe o donde considere oportuno. Bueno, está claro que hay muchos aspectos, ¿no?, a tener en cuenta a la hora de organizar y de repartir nuestros bienes. En cualquier caso, al margen de la situación aragonesa en general, por lo que estamos hablando, hacer testamento facilita las cosas. Vamos a ver, tiene que tener la gente muy claro que hacer un testamento, para empezar, tiene un coste, si no me equivoco, de 38 euros o de 40 euros, que lo podemos cambiar en cada momento según nuestra situación. ¿Un testamento hace que paguemos menos impuestos, que es la gran pregunta? No, un testamento evita papeles, evita a la gente que se queda, a los herederos y a la familia, a hacer documentos. No rebaja los impuestos, pero evidentemente, y luego, por supuesto, si son una familia complicada, que el padre es de Valladolid, la madre de Salamanca, un hijo ha nacido en, yo qué sé, ahí en Andalucía, en Barbate, otro hijo ha nacido en no sé qué, cuidado que luego la búsqueda de documentos a veces no es fácil. Hagan testamento. No cuesta nada y además ustedes lo pueden cambiar cuantas veces consideren oportuno. O sea, en determinado momento uno piensa una cosa. ¿Usted piensa lo mismo cuando tenía 18 años que ahora? No. Vamos cambiando nuestra posición en todo y en la vida lo mismo. Un testamento que ahora vale, usted lo cambia dentro de un tiempo según comportamiento de hijos, comportamiento de la pareja, comportamiento de los... Nuestra propia situación patrimonial, que también puede cambiar, ¿no? Nuestra situación patrimonial. En cualquier caso, no implica tener un gran patrimonio para ir ligado al testamento, ¿no? No, es no, recomendable para cualquier tipo de perfil. Yo, me parece que es imprescindible, fíjese lo que le digo, hasta para los matrimonios jóvenes. Hay un tema muy doloroso en los despachos de abogados, que es matrimonio joven, que fallece uno de los dos en un accidente de tráfico. Pues la gente va tan tranquila, se han comprado un piso, tienen sus ahorros y la esposa o el esposo que vive va tranquilamente a la notaría creyendo que lo que ha quedado es para él. Y no es así, si no hay testamento heredan primero los padres. Y entonces, como te lleves mal con tu suegro o con tu suegra, pues el problema es grave. Por tanto, quiero decir, cuando nos casamos, pues hay un punto que se les olvida en los cursos prematrimoniales, que es primero que montamos una sociedad con la pareja que nos casamos o que convivimos. No hace falta, montamos una sociedad y tenemos una sociedad y luego tenemos unos derechos futuros. Y por 40 euros evitamos muchísimos problemas. Este escenario que plantea sería en el caso de que esa pareja todavía no tuviese descendencia. Claro, no, me refiero a parejas recién casadas sin hijos, porque si no los hijos evidentemente heredan delante de los padres, pero es que se nos da muchas veces lo doloroso de que han hecho incluso un patrimonio o no han tenido hijos. Y luego tenemos un lío tremendo, porque claro, cuando nosotros tenemos derecho a una herencia, convencernos de que renunciemos a una herencia en favor de otro, pues está francamente complicado. Por lo menos yo soy algo duro si usted me deja una herencia, lucharé por ella, ¿eh? En el caso de que no haya hijos, hay que buscar, ¿no?, a un familiar cercano o a un descendiente, si no ya sabemos que el heredero legal acaba siendo la comunidad autónoma. Correcto. Existen casos en los que se va buscando en la línea hasta el 6º grado, vamos buscando primero a los hermanos, a los sobrinos, a los primos, hasta que llegamos a un 6º grado y cuando ya se acaba y no hay 6º grado, pues aparece la comunidad autónoma y ya recuerdan ustedes pues que cada cierto tiempo sale una rueda de prensa, hemos heredado tanto y lo hemos repartido entre organizaciones sociales o no sociales. Pues bueno, ahí acaban las herencias cuando eso. De todas formas, todos estamos bastante atentos cuando creemos que tenemos una herencia cerca, ¿no? Sí, es difícil, ¿no? No, pero hay casos que se dan. Hablaba de lo que supone el testamento, que nos puede evitar papeleo, burocracia, no la fiscalidad. Aquí sí que entra en juego el impuesto de sucesiones. Es cierto que, destinado para unos patrimonios concretos, ¿no? Pero bueno, también esto es algo que esos patrimonios, ¿no?, esas fortunas tienen en cuenta, y esto nos lleva a hablar también de las donaciones en vida, ¿no? Han aumentado en los últimos años precisamente para evitar esa fiscalidad. Claro, era lo que hablábamos, planificación de la... Vamos a ver, aquí tenemos que ser claros. Tenemos comunidades
autónomas que están gobernadas por gobiernos de izquierda y otros que están gobernadas por gobiernos de derecha. Unos y otros tienen diferente posición sobre el impuesto. Entonces hay comunidades que no hay fiscalidad y en otras que hay una fiscalidad. Y dentro de la fiscalidad, además, hay una fiscalidad muy diferente. Y por eso se utiliza la fórmula, como usted bien decía, de las donaciones. ¿Qué es lo que se hace? Intentamos que el caudal hereditario sea el menor posible. Para eso, ¿qué hacemos? Darlo en vida. Entonces, en Aragón, por ejemplo, ahora lo han trabajado un poquito, pero, por ejemplo, hay una fórmula que es muy interesante y se lo digo a todos los televidentes, que es cuando tú ayudas a un hijo para la compra de la primera vivienda hasta 250.000 euros, pues no tiene fiscalidad. Entonces ya podemos hacer rebajas muy importantes organizándolo adecuadamente, siempre y cuando también, hombre, haya una confianza en los hijos y uno se fíe de los hijos, ¿no? Porque también hemos vivido experiencias de dejar todos los hijos y los padres haberse visto en la calle, ¿no? En cualquier caso, una vez más, ¿no?, adelantarnos a posibles escenarios que puedan ocurrir. Mencionaba hace un momento todo lo que tiene que ver con esas donaciones, con lo que llamamos testamentos solidarios. En este sentido, han aumentado, no sé si mucho. El propio testamento en sí y las consultas previas para realizarlo. Mucho porque tengan en cuenta que se da mucho ahora en Aragón. Hay mucha gente sola. O sea, tristemente hay mucha gente sola en nuestra comunidad, sola o que no tiene herederos, o que tiene herederos pero son esos sobrinos alejados que están a la espera de la caída. Entonces, la persona que está sola piensa mucho y acude a su abogado. Yo tengo muchas personas mayores que son clientes y te llaman y te dicen: oye, José Antonio, estoy pensando, cada uno según su opinión. Hay gente que lo deja a congregaciones religiosas, a ONGs, a protectoras de animales. Y ahí es muy importante, al que vaya directamente a una notaría, por favor, que identifique a quién. No podemos dejar 500.000 euros para la protección del gato siamés. Vamos a dejar perfectamente identificado qué asociación, vamos a investigar la asociación, qué CIF tiene, qué domicilio social tiene, porque nos estamos encontrando con problemas de ese tipo, ¿no? Lo quiero para los pobres de África. Muy bien, para los pobres de África, pero los pobres de África, ¿a través de qué instrumento? Cruz Roja, Oxfam, en fin, todas las organizaciones que hay en ese sentido. Vamos a ver si le parece un ejemplo reciente que ha ocurrido en nuestra comunidad, un testamento solidario, el que dejó Clementa Soria, una zaragozana que donó casi 2 millones de euros a la Asociación Española contra el Cáncer. Alejandro Aiza. Hola, buenos días. Y una decisión que obviamente fue noticia. Clementa Soria era una profesora de infantil de Zaragoza que dejó muy claro, como apuntaba ahora el entrevistado, que fue muy concreta en decir que todo su dinero, que todo su patrimonio se dedicará a la ciencia, a la investigación oncológica. Nos acompaña Pachi García, director de la Asociación Española contra el Cáncer en Aragón. Muy buenos días. ¿Conocíais a Clementa? ¿Conocíais sus intenciones? Pero no conocíais esa cantidad de cerca de 2 millones de euros. ¿Cómo recibisteis la noticia? Así es, cuando la albacea nos comunicó que había fallecido Clementa Soria, que unos meses antes había venido a la asociación a traernos la herencia, a preguntar cómo debía hacerla, nos quedamos sorprendidos por el importe tan elevado que suponía esa herencia, 1,9 millones, casi 2 millones de euros, entre fondos de inversión, cuentas corrientes e inmuebles, que ella quería que se dedicaran a la investigación en cáncer en nuestra comunidad en Aragón, y así lo hicimos. ¿De qué forma se va a materializar aquí, en la comunidad, esa donación? Bueno, se va a crear de la mano del Instituto de Investigaciones Sanitarias de Aragón y en colaboración con el Gobierno de Aragón, puesto que el Gobierno de Aragón ha aportado un importe similar al fondo de la herencia, un centro de terapias avanzadas, celulares avanzadas, que será pionero y el primero en Aragón, puesto que hasta la fecha los pacientes aragoneses que tienen que beneficiarse de ese tipo de tratamientos de inmunoterapia tienen que salir de la comunidad para recibir ese tratamiento con todas las incomodidades que ello supone, y sobre todo costando mucho más dinero a la sanidad pública aragonesa. De esta manera, con la creación de esa sala blanca y de ese centro de terapias avanzadas en Aragón
con los fondos de la propia herencia, del propio convenio que se ha firmado con el Instituto de Investigaciones Sanitarias de Aragón, se pondrá en marcha ya también el primer ensayo clínico con pacientes aragoneses que podrán beneficiarse de esas terapias tan avanzadas y que tan buenos resultados están dando en algunos casos en los que la esperanza de vida ahora mismo está muy reducida y tiene una mejoría muy importante, muy considerable con estos tratamientos. El caso de Clementa fue una excepción, pero ¿son habituales en la asociación este tipo de donaciones solidarias? Cada vez recibimos más herencias de personas que nombran a la asociación heredera o legataria para que destinemos los fondos normalmente casi siempre a la investigación en cáncer. Es algo que mueve mucho a la sociedad aragonesa, a las personas en general, pensar que ese patrimonio que han ido recogiendo a lo largo de su vida pueda destinarse a investigar en cáncer y, por tanto, a mejorar el panorama de la supervivencia en cáncer. No, evidentemente, del importe de la herencia de Clementa Soria, pero sí cada vez recibimos más y de importes a veces considerables. Eso también es señal del trabajo bien hecho. Pachi García, muchas gracias por habernos atendido. Esa herencia de cerca de 2 millones de euros que dejó Clementa Soria, como nos comentaba el director de la Asociación Española contra el Cáncer, se va a materializar en unos avances que va a permitir a muchos pacientes aragoneses no tener que desplazarse a otras comunidades autónomas. Gracias, Alejandro. Pues bienvenidas sean, ¿no?, las donaciones como las de Clementa. Antes de terminar, José Antonio, hay que señalar también que las herencias tienen otras consecuencias. Hay que saber que heredamos también las deudas y ahí también hay que estar atento a lo que pueda venir, ¿no? Sí, lo que pasa que hay, fíjate, el derecho foral aragonés nos protege. Quiero decir, ahí en Aragón tenemos una protección en el sentido de que tú heredas, pero la heredas a beneficio de inventario. A beneficio de inventario, para que la gente lo entienda, es que tú puedes aceptar una herencia y decir, mire, yo acepto, pero solo hasta el momento en que como las deudas superen, yo me bajo del barco. Yo acepto, pero no. En Aragón, sin embargo, es una cosa que viene en nuestro Código de Derecho Foral, que es toda herencia que se acepta tiene un beneficio de inventario, o sea, que ese riesgo lo dejamos de correr en Aragón. Como hablábamos de ventajas y desventajas, pues una de las ventajas que tiene el Código Foral aragonés es ese que usted me está preguntando en este momento. Pues la oportunidad, ¿no?, de saber con lo que nos vamos a encontrar. José Antonio Visos, gracias por haber participado hoy en Buenos Días, Aragón. Gracias a vosotros, ha sido un placer estar con vosotros. Gracias.